Bendiciones, hermanos. Un gusto saludarlos por este medio, esperando en el Señor que se encuentre completamente bien, fuerte, sano, fortalecido y agarrado de la mano del Señor. Permíteme hacer una oración, hermano. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por este momento de poder llevar tu palabra, de poder compartir esto que tú nos quieres enseñar, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús que seamos capaces de poder entender y atesorar y aplicar a nuestra vida todo este mensaje que es de parte tuya. Te alabamos, Señor, toda la honra y la gloria para ti. Para poner un versículo de fundamento va a ser Gálatas 5:1, que dice lo siguiente: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Alabado sea el Señor. Es importante, hermano, poder poner en contexto qué es lo que estaba sucediendo y qué estaba pasando antes de que Pablo escribiera esta carta. Ahora, entonces, como es lógico, sabemos que esta carta fue dirigida a los Gálatas, pero ¿quiénes eran los Gálatas? Déjame decirte, hermano, que Gálatas era un término que se usaba en ese tiempo para gente que había sido expatriados en la dispersión. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los Gálatas eran pueblo de Israel. Los Gálatas eran israelitas, pero habían sido dispersados y había varias partes en donde se agrupaban todo ese pueblo que fue dispersado, como fue en Gálatas, en Capadocia, Asia, Bitinia, Ponto. En la misma carta de Primera de Pedro 1, ahí lo dice, él hace referencia a eso. Entonces, los Gálatas son hebreos, hermano, para empezar por ahí. ¿Y por qué les escribe Pablo? Pablo está muy molesto con ellos porque ellos que conocían la Torá, conocían el Talmud. La Torá es la ley que Dios le dio a Moisés, y el Talmud es la Torá oral o tradición de hombres, leyes que ellos mismos fueron agregando. Ya acuérdense ya lo que había dicho Jesús: no he venido a abolir la ley, sino a darle su forma correcta. Pablo empieza diciéndoles a ellos: estoy maravillado de que tan pronto se hayan olvidado del Evangelio de Cristo y de mí. O sea que les está diciendo que está sorprendido que se hayan olvidado del Evangelio y de Cristo inmediatamente. Y dice, agrega Pablo: lo que yo les anuncié no lo recibí ni lo aprendí por algún hombre, sino que fue por revelación de Jesucristo. Y en cuanto a ser fiel a la Torá, les dice Pablo, a muchos aventajo, porque mi celo es muy bien conocido por ella. Y no por eso desecho la gracia de Dios, pues si por la ley hubiera sido justificado, entonces no tendría caso haber sido la muerte de Jesús. Porque por la ley ninguno se justificará para con Dios, pues escrito está: el justo por la fe vivirá. Y Pablo está diciéndoles todo esto a los Gálatas cuando de repente les lanza una pregunta, hermanos, y les dice: esto es lo que quiero saber de ustedes. Palabra fuerte. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y tan necios son que, habiendo comenzado con el Espíritu, y ahora vas a acabar por la carne. Aquí Pablo se está refiriendo a que aquellos hebreos que practicaban la Torá oral o el Talmud, dejando de lado la Torá de Moisés, o sea, los mandamientos de Dios y la gracia que habían recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Había entre ellos un grupo muy grande que solamente querían practicar el Talmud, dejando de lado toda la enseñanza de la Torá,
toda la ley que Dios le había dado a Moisés, ellos la estaban echando a un lado y se estaban solamente ateniendo a mandamientos de hombre, y eso es lo que Pablo ahora les está recriminando. Y luego Pablo les pregunta: ¿Abraham solo creyó o solo obedeció? Contéstenme. Y dice Pablo: sepan que la ley no es de fe, sino de obediencia. De manera que la ley fue nuestro ayo. ¿Qué quiere decir ayo? Nuestra maestra, nuestro mentor, como un mentor de niños. La ley, está diciendo Pablo, que por medio de ella nos fue llevando poco a poco para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo, a fin de que pudiéramos ser justificados por la fe. Venida la fe, ya no estamos bajo la tutela de la ley, dice Pablo, puesto que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que después Pablo de haber dicho todo eso de introducción, ahora sí viene y dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vamos a analizar este versículo, hermano. Vamos a empezar por ver qué entiendes por libertad. ¿Qué es libertad, hermanos? El diccionario dice que es el beneficio de poder elegir o hacer lo que a uno le convenga. Otros dicen que libertad es hacer lo que a uno se le antoje o se le pegue la gana. Pero Pablo aquí expresa la idea de que la libertad con que Cristo nos libertó es aquella donde aquel que dice tener a Jesús en su corazón hace lo que sabe que tiene que hacer, que es lo correcto. Porque hacer lo que uno considera o la carne le gusta, eso se llama libertinaje, hermano. Quiero que notemos, por favor, note la palabra firmes. Estar firmes, dice Pablo, estar firmes en la libertad. Déjame decirte que esa palabra en aquel tiempo, firmes, esa palabra solamente lo usaban los soldados, y era una palabra que denotaba que cuando les decían firmes en aquel tiempo, es como si le estuvieran diciendo al soldado: soporta lo que te venga, pero no te muevas de ahí. Así que básicamente Pablo nos está diciendo, al decir firmes en la libertad, ¿qué nos está diciendo? Que venga lo que venga, no nos movamos de ahí, que nos quedemos ahí como soldados de Cristo. Nos está dando la idea de ser soldados de Cristo. En Gálatas 5:13, Pablo nos dice que a libertad hemos sido llamados, pero también agrega que solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Miren, nada más, hermanos. También Pablo dice más adelante: porque el espíritu y la carne se oponen, para que no hagamos lo que queramos. Miren nada más la idea, hermano, cómo está manejando Pablo esto. ¿Cuáles son las obras del espíritu, hermano? Las obras del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Toda cosa digna de ennoblecer, hermano, toda cosa digna de atesorar. Esas son las obras del espíritu, hermano. Dice Pablo que toda la ley se cumple en un solo esto: con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, hermano, que el contexto en el versículo que dice: pues estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Te quiero dar un ejemplo, hermano, que viene en la epístola más corta que Pablo escribió, que es en Filemón. Filemón es una epístola que consta solamente de una hoja, es algo muy cortito, tiene como alrededor de unos 25 versículos nada más. Resulta que Pablo le escribe esa carta a Filemón estando Pablo preso. Pero ¿quién era Filemón? Filemón era un ciudadano romano que vivía en Colosas. Era una persona acaudalada, era rico y era romano. Y como todo buen romano y con dinero, pues tenía esclavos.
Y fíjate que resulta que uno de sus esclavos lo robó y huyó de ahí, de con él, y fue a huir fue a Roma a quererse esconder. Pero mira lo que son las cosas. Ahí en Roma conoció a Pablo, escuchó el evangelio por medio de Pablo y se convirtió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estando en una de esas pláticas, ese esclavo que se llama Onésimo le dijo a Pablo: no, pues yo vengo de Colosas. Y dijo Pablo seguramente le ha de haber dicho, ¿verdad? De Colosas, dice, ¿de qué parte? No, pues de ahí de Colosas, ahí mi dueño era un romano llamado Filemón. Entonces Pablo le había dicho, Filemón, dice, no, Filemón, pues yo lo conozco a Filemón. Entonces, de ahí, a raíz de eso, Pablo escribió una carta, hermano. Le pongo eso como contexto. Y mire, quiero que note, hermano, ponga cuidado lo que Pablo dice sin decirlo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Cómo Pablo dice sin decirlo. Y es un clarísimo ejemplo de la libertad con que Cristo nos libertó. Fíjese bien, para empezar, si usted va a Filemón, versículo 1, luego, Pablo empieza diciendo, esclavo de Jesucristo, preso de Jesucristo. Amén. Fíjese bien, hermano, vea este contexto. El apóstol Pablo siempre, hermano, que se presentaba en sus cartas, siempre él decía, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, no por hombres, sino por Dios. Él siempre empezaba presentándose con la autoridad que Jesús le había delegado a él. Siempre se presentaba Pablo así. Pero ahora Pablo, mire cómo se presenta. Preso de Jesucristo. Se quita, hermano, se baja de rango Pablo y se pone como preso de Jesucristo. Y luego, ya después, lo saluda a Filemón, saluda a su esposa de Filemón, saluda al hijo de Filemón, y lo empieza a decir que él conoce del amor que tiene por los hermanos y del gozo que Filemón siente, el poder confortar los corazones de ellos, ¿sí? Y ahora Pablo le dice que le quiere pedir un favor. Pablo le dice, fíjense bien lo que le dice. Le dice que ahí, estando él en la prisión, ha conocido a Onésimo, el cual antes para ti no era útil ni para mí, mas ahora nos es útil a los dos en Cristo Jesús, pues él ha aceptado al Señor y ahora él es tu hermano. Y mira que te envío a Onésimo para contigo y te pido que lo recibas como si fuera yo. Mire nada más, hermano, piense esto. Una persona que le das toda tu confianza, te falla, te roba y se va. Y después, hermano, alguien quien tú le tienes mucho respeto y tienes jerarquía y todo lo demás, te dice, recíbelo en tu casa otra vez como si fuera yo. Mire nada más lo que le está diciendo Pablo, hermano. Mire lo que le está diciendo Pablo. Recíbelo en tu casa como si fuera yo. Y luego todavía va más allá. Le dice, no como esclavo, sino como tu hermano. Wow, mire, hermano, mire bien, mire bien lo que está pasando. Están mandándole al que era esclavo, que va a regresar a la casa de su expatrón, y en lugar de recibir un castigo ejemplar para que sirva de ejemplo a todos los demás para que no escapen,
ahora lo va a recibir dejándole el cuarto de huéspedes y tratándolo como hermano. Eso le está pidiendo Pablo a Filemón. Pablo le dice a Filemón, dice, yo quisiera retenerle conmigo, que se quedara aquí conmigo, pues me es útil, pero no, dice, nada quiero hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Mira, hermanos, por eso Pablo se baja de rango, hermano. Y mire que Pablo le dice a Filemón, porque tengo la autoridad de mandarte a hacer lo que debes de hacer, mas no quiero que sea así, sino quiero que sea por voluntad tuya propia, que salga de ti. Ahora mire, hermanos, mire cómo le dice, recíbelo, no ya como esclavo, sino como hermano amado, mayormente para mí, cuanto más para ti. Así que si me tienes por compañero, le dice Pablo, recíbelo como si fuera yo. Mira, hermano, fíjese cómo Pablo se pone en el lugar de Onésimo, hermano. Se pone en el lugar de Onésimo y todavía va aún más allá, porque Pablo le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Dice, yo te lo pagaré. Mira, hermano, esto es el corazón de la libertad con que Cristo nos libertó, hermano. La libertad de ponerte en el lugar del otro. La libertad de hacer lo que sabes que es correcto, hermano. La libertad, así como Jesús se puso en el lugar de nosotros diciéndole al Padre, si algo te deben, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Amén, hermanos. Así Pablo, sin decirlo, está dando el ejemplo. Es el corazón del cristianismo, hermano. Está dando el ejemplo de ponerse en el lugar del otro, diciendo, yo te lo pago, ponlo a mi cuenta, yo respondo por él. Haya hecho lo que haya hecho, yo respondo por él. Él es nueva criatura, él es diferente. Ahora es tu hermano en Cristo. Él ha aceptado al Señor. Cree al Señor, me consta, lo ama al Señor. Todo eso es lo que le está diciendo Pablo, hermano. Y eso es lo que Pablo cuando dice en la libertad, estar firmes en la libertad con el que el Señor Jesucristo nos ha libertado. Eso es, hermano. Tienes la libertad de tomar tu decisión, de hacer las cosas correctas. Tienes la libertad de creerle a Jesús. Tienes la libertad de ponerte en el lugar del otro, hermano. No nada más ver las cosas desde nuestro punto de vista, sino la habilidad, hermano, de usar algo que se llama empatía. Ponte en los zapatos del otro, hermano. Trata de sentir lo que el otro siente, lo que el otro piensa, para que lo puedas ayudar, para que se vea ese corazón cristiano, ese amor, ese desprendimiento, hermano. Wow, hermano, esa es la libertad de Cristo. Eso es lo que solamente nuestro Señor Jesucristo puede hacer. Alabado sea su nombre, hermano. Esa es la libertad a la que queremos estar firmes, que nada nos mueva, venga lo que venga. Yo le creo al Señor, aunque las cosas se miren mal, yo tengo que hacer lo correcto. No puedo andar de tranza ni aprovechar la ocasión. Son tiempos difíciles. Ay, no, sabemos que son tiempos difíciles, pero el Señor nos respalda, el Señor nos levanta. Su palabra dice que al que Él confía, Él lo exaltará. El Señor no te dejará tirado, el Señor te levanta, hermano. El Señor honra al que lo honra. Alabado sea tu nombre. Hermano, yo no sé cuál sea tu situación, hermano. Yo no sé por qué estás pasando, hermano. Pero una cosa te pido, hermano, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Seamos, hermano, hermano, firmes en la libertad de nuestro Señor Jesucristo, firmes para hacer lo correcto, firmes para dar la mano, para dar una palabra, para dar ese aliento, para dar un abrazo, para dar lo que se necesite, hermano. Hay que darlo, hermano, que se nos vea, hermano, que se nos vea que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que se reflejemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, hermano. Yo te invito, hermano, hermano, a que veas en tu corazón y te pongas a cuentas con Dios, hermano, y seamos todos, hermanos, onésimos, hermano, onésimos. Te dejo con esto, hermanos. Hay una frase muy célebre, hermano, que dijo alguien por ahí, que dice,
todos somos onésimos de Jesucristo. Fíjese bien, hermano. ¿Sabe qué quiere decir que todos somos onésimos de Jesucristo? Quiere decir que todos fuimos esclavos, hermano, pero también fuimos liberados por Jesucristo. Aleluya, hermano. Aleluya, hermano. Nosotros somos onésimos de Jesucristo, somos liberados por Cristo. Éramos esclavos, hermano, esclavos de nuestras pasiones, de nuestros caprichos, de nuestras habladurías, de nuestras contiendas, de nuestro chismorreo, hermano, del ir y llevar cosas, hermano, en un mundo feo, hermano. Wow, éramos esclavos de eso, pero ahora somos libres en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Viva la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Alabados a tu nombre, Señor. Que el Señor te bendiga, hermano, que el Señor te guarde, te cubra, te cuide, te prospere, que te lleve, que te llene de amor, que te llene de fe, que te llene de esperanza, que te sostenga, que te sientas alentado. No importa si en estos momentos no puedes tener una célula acompañado del calor de tus hermanos, no importa, estamos en un mismo sentir, estamos en un mismo corazón. Que el Señor te bendiga, hermano, no desfallezcamos, aquí estamos, hermano. Levanta ese teléfono si te sientes solo, pregunta, llama, si no te llaman, no te esperes, hermano. Da el primer paso, hermano. Si alguien más no lo da, dalo tú. Levanta ese teléfono y háblale a esa persona que le quieres hablar. Pregúntale cómo está, pregúntale cómo se siente, pregúntale qué necesita. ¿Necesitas ayuda? Pide ayuda, hermano. Pide ayuda, hermano. Pídela, no te quedes callado, hermano. Habla, hermano, habla, hermano. Ejercitamos, hermano, ejercitemos esa libertad en Cristo, hermano. Hagámoslo, hermano. Hermano, que el Señor te bendiga. Recibe un fuerte abrazo de mi parte y que el Señor siempre esté en ti, que el Señor te alumbre tu camino, que enderece tus veredas, hermano. Alabado sea su nombre, hermano. Que el Señor te bendiga, hermano. Que tengas una linda semana. Amén.